Está en línea el politólogo Lucas Romero. Lucas, buen día, ¿cómo estás? Buen día, José Luis, ¿cómo andan ustedes? Bien, aquí estamos, queriendo pedirte tu lectura de cómo va fluyendo este escenario que nos toca atravesar a todos, en donde, bueno, tenemos más, la mayoría tenemos más preguntas que respuestas, pero donde evidentemente hay un flujo político de análisis, ¿no? Sí, sí, yo creo que lo más interesante para destacar es que se acaba de producir un resultado electoral con un triunfo indiscutible, un triunfo con una gran diferencia frente a su rival en segunda vuelta por parte de Milei. Ahora, ese triunfo no termina de reflejarse de todo en el sistema político, y esto obliga al presidente electo a tener mucha inteligencia y una estrategia, muy sensible a entender que va a tener que acomodar el qué con el cómo. Es Ujú. decir, que todo lo que él dijo que quería hacer o cree que hay que hacer, bueno, va a tener que estar matizado con el, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué Ujú. me van a dejar hacer? Porque este es un gobierno de minoría, o si se quiere un gobierno de hiperminoría, Ujú. con menos de una décima parte del Senado, de senadores propios, con menos de una sexta parte de diputados propios. No se puede gobernar con eso, en este contexto económico tan desafiante, con lo cual me parece que en esta transición estamos viendo un presidente que está transmitiendo que tiene sentido del pragmatismo y que está tratando de ver, bueno, cómo acomoda ese qué con el cómo para no morir en el intento de ordenar la macroeconomía o arreglar la economía, ¿no? Sí, claro. Bueno, creo que esas tribulaciones están al orden del día justamente en este escenario en donde si será Ritondo presidente de la Cámara Baja, si será Randazzo presidente de la Cámara Baja, con Cristina metiendo la uña hasta donde puede, diciendo no, le corresponde al presidente electo definir y tiene que ser de su partido, ¿no? Mientras que va Victoria Villarroel a una reunión en el Senado y le recuerdan graciosamente que solo tienen 7 senadores, ¿no? Sí, bueno, parte de esto que reflejaste es lo que señalaba. Yo creo que ahí Milei tiene dos dilemas de estrategia política. El primero es, eh, si yo avanzo con todo mi programa político económico, por llamarlo de alguna manera, es decir, con Ujú. todos los objetivos que yo me planteé durante la campaña como de gobierno, o si me detengo solo en lo esencial, Ujú. en un programa mínimo, es decir, bueno, yo necesito sí o sí avanzar con esto, el resto puede esperar. Ese es el primer dilema de estrategia política. El segundo es, ¿me conviene negociar todo junto, lo que voy a necesitar al comienzo, o me conviene ir atravesando una negociación secuencial? Entonces negocio primero lo que creo que tengo que negociar primero, después negociaré otra cosa, viste considerando el condicionante político, que es efectivamente un Congreso que no va a estar abierto para la toma de decisiones para este gobierno. Me inclino por pensar que si Milei lee esto que estoy describiendo, debería pensar en un programa mínimo y de negociar todo junto al comienzo de ese programa mínimo para tener las primeras herramientas que él considere necesarias para empezar a avanzar. Porque la dificultad que tiene Milei, y esta es una condición que surge de esa situación de hiperminoría, es que no le alcanza con una sola alianza. Él necesita un sistema de alianzas múltiples Ujú. para poder construir las mayorías que se necesitan en el Congreso para sacar leyes. No le alcanza solo con Macri, no le alcanza solo con el PRO, no va a poder acordar con todos Juntos por el Cambio, en todo caso va a tener que negociar con todos Juntos por el Cambio, Ujú. pero ni aún así logra sortear el escollo. Entonces, creo que la estrategia política debe entender que él tiene que construir un sistema de alianzas múltiples, y es ahí donde aparece esta idea o de poner a un presidente de la Cámara que no sea de ese sector político que ya manifestó su intención de apoyar, para tratar de mantener equidistancias y ir a conquistar otros sectores, o lo que ha surgido también en las últimas horas, que es la idea de, bueno, pongamos autoridades propias y que la libertad avanza sea el pivote sobre el cual se construyan esos acuerdos múltiples. El problema acá es que tienen que estar todos contentos con la decisión que se Ujú. tome,
y tiene que haber, digamos, condiciones para construir ese sistema de alianzas múltiples, y esas condiciones son efectividades conducentes, Sí, claro. porque nadie va a apoyar acá por el amor al arte, digamos. Acá hay negociaciones políticas de por medio y va a tener que haber una negociación de toma y daca. No se me ocurre qué cosas tiene para ofrecer Milei, porque en un contexto de restricción fiscal no va a haber obras, no va a haber recursos. Bueno, va a tener que tener mucha creatividad Milei para poder construir esas alianzas, y por eso me inclino por pensar, le conviene negociar todo junto, un paquete de medidas iniciales que él considere necesarias para arrancar, y no, digamos, desgastarse en negociaciones secuenciales que quizás lo terminen condicionando mucho más de lo que las herramientas que él desea buscar le ofrecen de marginación. Sí, claro, es una situación, a ver, con muchas aristas nuevas. Yo advierto que algunos sectores están muy decididos a ser parte, y hay otros que ya están dando señales de si a mí no me dan algo que me convenga, no voy a participar, y si puedo voy a cascotear. Pero bueno, eso es parte de la naturaleza humana, ¿no? No es solo una cuestión de la política, en definitiva. Te quiero preguntar por algo que es de permanente discusión. En tu lectura, ¿el pacto de Acassuso tuvo influencia en que prácticamente el total de los votos de Patricia se transfirieran a Milei, o hubiera ocurrido igual sin esa acción política concreta? Mira, José Luis, ayer estaba en una reunión, en una charla de análisis político, de análisis de la coyuntura, y me hicieron exactamente la misma pregunta. Es una pregunta muy interesante, muy importante, porque es una pregunta que nos ayuda a entender cuál va a ser la relación entre estos dos actores que vos señalás, o tres actores, si incluimos a Bullrich, y que es central para analizar las condiciones de gobernabilidad y la evolución del proceso político. Ahora, es una pregunta que no tiene una respuesta matemática. Yo no puedo establecer, no puedo parametrizar ese sí, tuvo un impacto en términos de caudal electoral de X porcentaje de votos. No hay forma de medir eso. Con lo cual, la respuesta es más cualitativa y interpretación de cuál puede haber sido el impacto. Para mí el impacto fue muy significativo. Te diría que esencial para entender el resultado. Primero porque ese acuerdo ocurre inmediatamente. Y creo que Milei necesitaba un sostén político para encarar ese tránsito hacia el balotaje, porque acababa de recibir una muy mala noticia, que era que no había podido crecer entre Paso y General. Y eso marcaba los límites de la motosierra. Segundo, porque Macri funcionó como garante para que el caudal electoral de Juntos por el Cambio fluyera hacia Milei. Yo siempre digo que en esas entrevistas que dio Macri en la semana previa, o en las 2 semanas previas, por extender el plazo del balotaje, para mí Macri tuvo el encuadre más inteligente de todo este proceso electoral, que fue decirle a los votantes de Juntos por el Cambio: yo sé que ustedes tienen temores e inquietudes con algunas ideas de Milei. Despreocúpense, Milei nos va a necesitar a nosotros en el Congreso, con lo cual nosotros vamos a aprobar lo que creamos razonable y no vamos a aprobar lo que no creamos razonable. Es decir, Macri se ofreció como una suerte de garante, una suerte de tutor, entendiendo tutor ese sostén que tienen las plantas para crecer, es decir, alguien que le ofreció a los votantes de Juntos por el Cambio garantía. Y eso fue central para que se produjera lo que vimos que se produjo, que fue un proceso de decantación de los votantes de Juntos por el Cambio hacia el candidato opositor, sobre todo hacia la última parte de ese tránsito hacia el balotaje, como si la gente se hubiera inclinado hacia el final por la opción opositora. Era natural, en la escena había una demanda de cambio, era Milei el único candidato opositor que estaba en la escena, y probablemente uno deba interpretar que ese 55,7 que obtuvo Milei en el balotaje deba ser interpretado más como un 55,7 que no quiso que Massa siga gobernando, más que un 57,7 que abrazó el programa político y económico de Milei. Y Milei tiene que ser sensible a entender esto. Porque si él cree que el 55,7 de los argentinos se volvió liberal libertario, quiere dolarizar o quiere cerrar el Banco Central, bueno, estará haciendo una mala lectura del proceso electoral.
Y es importante que Milei haga una buena lectura, porque ese triunfo del balotaje no quedó reflejado en el sistema político. Claro. Lo que quedó reflejado en el sistema político es el resultado de la primera vuelta, que es donde Milei sacó 30% de los votos. El 46% de los votos restantes que sumó Milei en el balotaje, de ese 55,7, el 46% lo sumó entre primera vuelta y segunda vuelta. Son votantes que eligieron otras opciones opositoras cuando había una oferta múltiple. Entonces, Milei va a tener que ser sensible, ajustar su programa político y económico a esta condición, si es que quiere aprovechar esa legitimidad originaria, ¿no? Porque en última instancia no deja de ser una legitimidad originaria contundente, porque ganó por 11 puntos de diferencia, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Cierro con esto, desde ya más que agradecido, porque además es parte de algo que, nada, desde este lugar yo vengo sosteniendo y encuentro los que quieren siempre ningunear, minimizar determinadas cuestiones, porque para mí el pacto de Acasuso fue una cosa tan central como vos la describís. Y por otro lado, para decir significativamente que para el universo no votante peronista en la Argentina, Milei es casi como la última bala de plata que hay disponible. Así que lo que viene va a ser mucho más que interesante. Te agradezco enormemente el tiempo y la ilustración que nos has dedicado, ¿eh? Que tengas un buen día. Muchas gracias. Por favor, José Luis, un placer. Un abrazo a todos. Bueno, escucharon a Lucas Romero, politólogo, ¿sí? Bueno, gracias a todos.